¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores que tiene de todo. En un ratito nomás nos va a acompañar en el piso Néstor Pitrola, el dirigente del Partido Obrero, con definiciones muy claras, muy concretas, muy de izquierda por sobre todas las cosas, ¿no? Porque habla de la derechización del actual gobierno encabezado por Alberto Fernández. En un ratito nomás. También nos va a acompañar el diputado provincial Juan Gómez Parodi, que es del Frente de Todo. El hombre habla de cómo está trabajando la legislatura en función de la paridad que existe tras la elección de hace un año atrás, ¿no? Se busca indefectiblemente acuerdos entre las distintas fuerzas debido a esta paridad y de otras cuestiones más también de lo que manifestó la propia expresidenta en función de las organizaciones sociales. Tiene una mirada personal, particular, el propio Parodi. En un ratito nomás en este Aciertos y Errores. También nos va a acompañar en el último bloque, como siempre, la doctora Amelia Franchi, y viene acompañada de la licenciada Marcela Nasewski, algo así, es psicóloga ella, y la temática a desarrollar y a hablar es el tema de la salud mental, ¿no? Algo que tiene preocupado a gran parte de la sociedad, que lo puso la madre de Chano, el cantante, sobre la mesa, y que es una ley que todavía no se vislumbra una solución y si se quiere, emparentamiento o al menos acompañamiento de aquellas personas que están de una u otra manera vinculadas a esta temática y a esta problemática que es la salud mental, ¿no? También hay que decir que se volvió a suspender, ¿se acuerdan? La semana pasada nosotros les habíamos recordado la sesión en el Consejo Deliberante de Luján para derogar una ordenanza que imposibilita la habilitación de empresas que contaminan, más precisamente referida a una termoeléctrica que está funcionando sin habilitación, construida sin habilitación debido a esta ordenanza que ahora se quiere derogar. Ya van 2 sesiones que los vecinos convocados impidieron que se lleve adelante. Está programada para mañana lunes una nueva sesión, pero hay un dato llamativo. Han denunciado, el presidente del Consejo Deliberante de Luján denunció a los vecinos por no poder llevar adelante el tratamiento de esto. Esto es llamativo, digamos, es irrisorio, sencillamente porque llama la atención que en vez de, no sé, proteger la salud de los vecinos de Luján, el propio presidente del Consejo Deliberante se preocupe por, digamos, no sé, no tratar una derogación de una ordenanza. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto ahí en ese distrito de Luján. También teníamos para el día de hoy a Natalia Ranzulia, que es una mujer que está llevando adelante la defensa con un movimiento de inquilinos por esta ley que no termina de tratarse en el Congreso de la Nación, bien dije, ¿no? Pero debido al tiempo la vamos a dejar para la semana posterior. Por lo pronto vamos a empezar el programa viendo al actual ministro de la Producción, estoy hablando de Daniel Scioli, que estuvo en la UNSAM, ¿no? Tiene la particularidad Daniel Scioli de hablar y a veces no responder lo que se le pregunta, ¿no? Le preguntaron acerca de esta suba indiscriminada del dólar que ha tenido en esta semana que acaba de culminar, digamos, el dólar paralelo y los distintos dólares, y es clara la pregunta. Lo que no es claro es lo que responde el propio ministro. Escuchen a Scioli y tras Scioli vamos con Néstor Pitrola. Si todos ponemos nombre, atravesar esta coyuntura, lo que tenemos por delante es formidable. Esta coyuntura, el dólar hoy récord 2.31 al paralelo, ¿qué referencia, qué opinión al respecto? ¿Se puede llegar a frenar también con estas medidas las importaciones? Usted sabe que muchas veces hay especulación y de eso se trata. Estamos pasando una economía especulativa financiera, una economía productiva en expansión, y lo que buscamos es premiar a los que inviertan, a los que generan trabajo genuino, a la industria argentina, formar recursos humanos para ir insertando al mercado laboral.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Súmate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. El ámbito de la provincia de Buenos Aires sigue siendo un lugar en donde la política es primacía, ¿no? Sin lugar a duda, las palabras de la vicepresidenta de hace un par de días atrás, que calculo que como ustedes saben, este programa sale grabado, es muy probable que en el día de ayer, sábado, la presidenta haya manifestado otras cuestiones, la vicepresidenta haya manifestado otras cuestiones que hoy sean tapa de revista. Pero por lo pronto nos vamos a remitir a lo que manifestaba hace un par de días nomás en todo esto que tiene que ver con las organizaciones sociales y lo manifiesto que puso sobre la mesa una discusión que trastocó a distintos partidos políticos y también a distintas dirigencias políticas, ¿no? Me acompaña en este bloque Néstor Pitrola, hombre del Partido Obrero, dirigente de izquierda, que creo, entre otras cosas, tiene una mirada en función de lo que decía Cristina Kirchner hace un par de días. Néstor, gracias por tu presencia, como siempre, acá en Aciertos y Errores. Gracias a vos, Enrique, un gusto. ¿Qué opinas de esto que, manifestó Cristina Kirchner en función de que las organizaciones sociales debieran no funcionar como tal, sino de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que ha resultado sorprendente para mucha base del propio kirchnerismo, ¿no? Porque es una campaña que empezó Clarín. Páginas y páginas contra el movimiento piquetero, en particular contra el polo obrero, han armado causas judiciales, las famosas fake news de las que tanto habló Cristina, y de pronto Cristina Kirchner se ha sumado. Hay todo un arco político que está tomando la agenda de la derecha. Ese es el punto en el país. Milei es un infeliz que probablemente no gobierne nunca, pero está marcando agenda en el país. Y la cuestión del ataque a los planes sociales, que son un resultado de una desocupación masiva de 4 o 5 millones de personas, entre desocupados y subocupados, de una pobreza que ha crecido brutalmente con la inflación, porque hoy tenés que son pobres no solo los que no tienen trabajo, sino aquellos que tienen trabajo, sino los que tienen trabajo. Un cuadro de economía informal explosivo, y el plan social es un resultado de eso. Y han salido a atacar los planes sociales. Es una idea profunda de reforma laboral, porque entienden que el plan social compite con los salarios. Ahora, un plan social de 22.000 pesos, ahora en junio, recién 22, era 19 hasta el mes pasado, ¿cómo puede competir con un salario cuando la línea de pobreza está en 100.000 pesos en mayo? Y sin embargo, en la construcción, en el empleo rural, en la fruta, en el limón, en el Alto Valle de Río Negro, en la madera de Misiones, en infinitas actividades se están pagando salarios que compiten con los planes sociales. Entonces, la idea del ataque al plan social es una idea asociada a este planteo de la reforma laboral con la que vienen insistiendo. A ver, pero para poner claro sobre oscuro, ¿vos considerás que el plan social, o al menos la idea del plan social, tiene que ser perdurable en el tiempo o tiene que transformarse y el Estado tiene que estar presente en esa transformación, digamos? Porque un poco también lo manifestó de esa manera, más allá de que por ahí uno puede tener esta mirada que vos manifestás en cuanto hacia futuro una reforma laboral que viene insistiendo no solo el Frente de Todos, sino también el propio Cambiemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Absolutamente, sí, tiene otro componente. Cristina dijo: hay que salir de las organizaciones sociales y tiene que ir al control del Estado. Intendentes y gobernadores. Resulta sorprendente porque Cristina fue la autora en su presidencia del plan Argentina Trabaja.
y ella festejó textualmente haber transformado a las organizaciones piqueteras, o sea, de lucha por el trabajo, de lucha contra la pobreza, de lucha contra el hambre, haberla transformado en organizaciones sociales. Y resulta que ahora ataca a las organizaciones sociales. El planteo de Cristina es la vuelta a los punteros del PJ. Los punteros del PJ han perdido poder hace mucho tiempo en los barrios. El nacimiento de las organizaciones sociales de masa, del movimiento piquetero y de las otras que fueron creadas desde arriba, como el Evita, porque el movimiento Evita nunca cortó una ruta. El movimiento Evita se ha construido desde el presupuesto del Estado. Todos ¿no? manifiestan que el ataque de Cristina tiene que ver más puntualmente con ese movimiento en sí, digamos, que lógico, con todo... que son los que ocupan hoy el Evita, la corriente clasista y combativa, un sector de barrios de pie, son los funcionarios de desarrollo social del presidente Alberto Fernández. Es una interna. Es una interna. Y la Cámpora tiene funcionarios, porque Laura Alonso es la funcionaria de la Cámpora adentro del Ministerio de Desarrollo Social. A ver, pero en esa interna, ¿cómo se comprende el funcionamiento de las distintas organizaciones sociales, incluido, digamos, el Polo Obrero también? Digamos? Ahora te completo. Cristina está tratando de refugiar poder que ha perdido en la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner, después de su renuncia a la presidencia del bloque de diputados, se ha dedicado a aliarse con Insaurralde, que asumió la jefatura de gabinete de Kicillof, a insertarse con el PJ de la provincia. Y quiere que los planes sociales sean un instrumento en dos sentidos. De los punteros, como parte de un control político, que es lo peor de un plan social. Después vamos a contestar tu pregunta, que para nosotros el plan no es la estación terminal de nada. El plan social tiene que ser superado por trabajo genuino, porque viene a suplantar un seguro al parado que tampoco hay, ¿no es cierto? Es un paliativo ante el hambre, ante la desesperación. Uno considera que lo necesita. O sea, ahora, Cristina quiere ese control por parte de los gobernadores e intendentes, quiere que sirvan a las tareas de la intendencia, entonces tenés brigadas de planes sociales haciendo tareas que debería hacer el obrero municipal bajo convenio colectivo, en blanco, con su obra social, con sus derechos laborales. El desocupado con un plan social es un sin derechos, ¿no es cierto? Eso es no remunerativo, no tiene salud, no tiene jubilación, no tiene absolutamente nada, es un paria. Entonces, lo que está haciendo Cristina es mostrar una faceta más de una salida como estadista por derecha, porque por otro lado se ha reunido 5 horas con Melconian. Eso no es casualidad. Se ha reunido horas y horas para escuchar a la derecha, que es la responsable del endeudamiento, del sometimiento nacional, de la desindustrialización, de la fuga de capitales. Y, vamos a ser claros, este gobierno está sometiendo al ajuste de la que es víctima la Argentina trabajadora, reconociendo la deuda usuraria que viene muy de atrás y especialmente la deuda del FMI que contrajo el gobierno de Macri. A ver, Néstor... Hablan contra Macri, pero han sometido el país a esta crisis que hoy es lacerante, porque no se sabe cuándo estalla, estamos en un proceso de evaluación monetaria, de inflación al 80%. Bueno, el gobierno manifiesta que esa posibilidad, digamos, que vos mismo manifestás desde un lugar de izquierda, es lo que manifiestan los sectores de derecha y pregonan para que suceda. ¿Es así? Digamos, esta situación, digamos, de crisis inevitable a corto plazo. Es la crisis de un gobierno capitalista que ha reconocido todos los robos de los gobiernos anteriores. Cristina preparó el país para la derecha porque ella no perdió por casualidad en el 2019. O sea, vos lo que perdió manifestás... porque se había agotado el ciclo de los altos precios de los commodities internacionales en un país que dejó fugarse los capitales, que no recuperó. Yo te voy a decir algo, Enrique, el peronismo ha cambiado algo del esquema de los 90 que dejó Menem.
que también lo hizo desde el peronismo, seamos claros. Cambió las privatizaciones, cambió el endeudamiento, cambió la matriz productiva y energética del país, no cambió absolutamente nada. Bueno, el kirchnerismo manifiesta que desendeudó al país, digamos, al menos externamente, digamos, ¿no? Ah, sí, pero lo llenó de deuda en pesos que hoy vuelve a ser explosiva y estamos al borde de otro reperfilamiento como el de Macri, ¿no es cierto? Y tenés el ANSES lleno de bonos, pagaron deuda con el esfuerzo de los argentinos y vos te das cuenta que no ha servido para liberar a la Argentina de la garra, de los monopolios ni financieros ni productivos, ¿no es Néstor, cierto? vos lo que me manifestás, al menos yo estoy empezando a interpretar, digamos que estas diferencias que manifiesta el gobierno entre Cristina y Alberto no son tales y por el contrario lo que manifiesta la propia vicepresidenta tiene que ver con un profundizar esa mirada hacia la derecha, digamos, puede ser, ¿no? No te quepa ninguna duda, porque es una agenda que está marcando la clase capitalista argentina, es la agenda que te marca la Unión Industrial, la agenda que te marca la mesa de enlace. Otro tema, vos te das cuenta que la soja pasó los $600 y sin embargo el gobierno no es capaz de aumentar las retenciones para disociar los precios, que fue un mecanismo bueno, pero que vos no, también tenés sectores concentrados disculpame, que vos sabés que no se es, le ponen... No es un mecanismo que sea propio de la izquierda, nosotros somos partidarios del monopolio del comercio exterior. Pero el peronismo, la cobardía es total. Ahora, no ha tenido ni siquiera la valentía o el coraje de aumentarle la retención. No es eso lo que el campo le muestra los dientes y arrugan. No es ahora, eso lo contra el movimiento piquetero se largan con todo. Pero ¿no es eso lo que le pide Cristina a Alberto? Que haga esto lo que vos manifestás, digamos. Mirá, por lo pronto es el gobierno de los dos, a Guzmán lo pusieron los dos, el canje de la deuda en dólares lo avalaron los dos y después hicieron la maniobra kirchnerista de no votar en el Congreso. Ahora máximo el día que se trató el pacto con el FMI, donde la izquierda se destacó diciendo la perspectiva que iba a tener para la Argentina, que no había tal estabilización. Hay que escuchar el planteo de Romina del Pla. En cambio, Máximo Kirchner llegó a las 3:30 de la mañana, se sentó, votó en contra y se fue, ni habló. No tienen programa de salida, Enrique. No tienen programa de salida a la crisis. Y los trabajadores tenemos que dar la palabra. El Partido Obrero está empeñado en una campaña por un paro nacional y plan de lucha. Porque los grandes cambios en la Argentina los hemos hecho con los trabajadores movilizados. Y hoy se están devorando el salario, se están devorando los puestos de trabajo, estamos sometidos a las peores condiciones laborales, nos quieren transformar en un país completamente flexibilizado. Los trabajadores tenemos que intervenir y desde el Frente de Izquierda construimos la alternativa política para que en el mañana seamos alternativa de poder. Pitrola, vos hiciste todo un escenario local, digamos, pero obviaste el plano internacional, a lo cual el gobierno y uno ve situaciones en países vecinos también, tienen como una herramienta o como un elemento para justificar cierta situación crítica, ¿no es cierto? O sea, hay un escenario internacional que es crítico. ¿Vos crees que eso tiene que ver y sopesa de manera fuerte en lo que tiene que ver con la Argentina o no es el caso? No, absolutamente. No hay ningún país que esté afuera de una crisis mundial que está conmoviendo al mundo. La guerra de Ucrania es el resultado de la crisis mundial, no es el motivo de la crisis, ¿no? Ya veníamos con un proceso de recesión, de aumento de tasas de interés, de aumento de inflación, previo a la pandemia. La pandemia agravó las cosas, fuertes guerras de moneda, fuertes guerras comerciales han terminado en el enfrentamiento bélico. Y está muy bien tu mención internacional. Estamos con una rebelión popular ahora en Ecuador, que sigue a los procesos de Chile, de Colombia, que han impuesto grandes giros políticos. Colombia estuvo gobernado toda la vida por una derecha represiva, paramilitar, es el país de las 7 bases militares norteamericanas, y hoy esa derecha perdió el gobierno.
Bueno, hay violentos giros en América Latina, hay grandes irrupciones populares y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, nos preparamos en ese contexto para hacer alternativa política. Hemos dado un gran paso en las últimas elecciones del 2021. Vos te das cuenta que en la provincia de Buenos Aires hemos tenido guarismos absolutamente sin antecedentes históricos. Sacar el 10% en La Matanza, que fue sacar el 15 o el 20 en barrios profundos de los trabajadores, está mostrando a un partido obrero en particular como fuerza dentro del Frente de Izquierda con una inserción en los lugares que eran un coto del peronismo. A ver, pero eso es un trabajo de años que tienen ustedes, al menos en la República Argentina, pero también sorprende el crecimiento de expresiones de derecha, digamos, como la de Milei, que son recientes y que tienen un fuerte crecimiento. ¿Vos crees que eso atenta con el crecimiento de la izquierda o es algo momentáneo? Mirá, por supuesto que atenta y es una batalla política. Está ocurriendo en muchos países del mundo. Los partidos que han gobernado después de la Segunda Guerra Mundial en general están todos en crisis. En Francia, en Italia, en Alemania, en los propios Estados Unidos, los dos grandes partidos tienen fuertes crisis internas. El fenómeno Donald Trump, el fenómeno Bolsonaro en Brasil. Es decir, tenés una tendencia a la polarización política. Y en ese lugar tenemos que intervenir nosotros en la Argentina, que no es ajena a eso. No es ajena a eso. Yo creo que el Partido Obrero, como nadie ha refutado a Milei, en todos los planos, en el plano de sus planteos económicos, en el plano de sus planteos políticos, es un protofascista. Para fascista le falta mucho. Una persona financiada por grupos económicos, él es un alto asesor financiero del grupo Urnequiano, una de las 10 principales fortunas argentinas. Por eso puede rifar la dieta. La rifa todos los meses, total, vive de otra cosa. Al mismo tiempo es un grupo de aventureros, ahora se han dividido, ¿viste? Sí, eran 4 y se dividieron en 2 y 2. Con Maslatón. Bueno, la izquierda también tiene sus divisiones, también, digamos, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero son diferencias profundas que hemos reagrupado en el Frente de Izquierda y hemos dado los pasos sólidos políticos. Hoy el Partido Obrero está disputando en los sindicatos. No es casualidad que hoy el gran conflicto del movimiento obrero industrial, el sindicato del neumático, esté protagonizado por un sindicato clasista, donde el Partido Obrero tiene una posición importante, y están luchando, fíjate vos, contra el desabastecimiento, los altos precios de unas patronales del neumático que después no le quieren dar aumento por arriba de la inflación a los trabajadores. Bueno, vamos marcando un rumbo en todos los planos. Naturalmente enfrentamos un cuadro complejo, un cuadro donde la agenda nacional es por derecha, es contra el trabajador. Pero yo creo que el peronismo en esa agenda se derechiza. Y hoy tenés a Cristina que se está poniendo el traje de estadista para hacer alternativa 2023 por derecha. Esta es la realidad. ¿Se puede suponer o creer a futuro, porque en Latinoamérica, bueno, la izquierda, más allá de la mirada que vos tengas de esa izquierda, es gobierno en Chile, lo que ha pasado últimamente en Colombia también, todo hace suponer que Lula va a tener una buena elección próximamente en Brasil, digamos, ese crecimiento que uno ve de sectores de izquierda, ¿se puede replicar en la Argentina o considerás que el peronismo impide eso? No cabe duda que para que el crecimiento de la izquierda se abra paso de una manera más masiva que hasta el presente, tenemos que superar al peronismo. No te quepa ninguna duda. Y el peronismo está dividido en varias alas. En particular hay que superar al kirchnerismo. En ese lugar, el Partido Obrero cree que el Frente de Izquierda no tiene que hacer ningún oportunismo con el peronismo. Tenemos que ser una fuerza completamente independiente. Y creo que estamos actuando en ese plano muy bien, porque estamos colocando la idea. Hemos tenido recientemente un congreso, el 28 Congreso, que ha sido ahora el fin de semana largo de junio, y la consigna ¿cuál fue? Por una salida de los trabajadores a la crisis,
construyamos un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. O sea, un movimiento que supera el peronismo. Creo que esta es nuestra tarea histórica. El peronismo creo que está agotado, ha dado lo que podía dar, puede seguir existiendo, por supuesto, como fuerza de Estado, como fuerza del poder, como fuerza de gobierno, pero no como fuerza de transformación social de la Argentina desde el campo de los trabajadores. Creo que en ese aspecto, desde Menem hasta acá vienen a los tumbos. La última, ¿qué crees que va a pasar, digamos, porque lo hablamos así por encima, en los próximos meses? Y está en discusión si el ministro de Economía sigue, está en discusión si va a haber un recambio de gabinete y hasta si el gobierno va a tener oxígeno al llegar hasta octubre del 2023. Está en discusión porque no controlan variables fundamentales, ¿no? Hay gente en la calle luchando, pero se están hundiendo solos, no lo está hundiendo la gente que lucha en la calle. Se está descomponiendo la situación económica del país. Y bueno, no hay dólares, no hay reservas, una inflación que escala. Yo creo que el plan que pactaron con el Fondo Monetario, que Alberto Fernández lo pensó como la estabilización. Él dijo, el viernes empieza la guerra contra la inflación y estamos al 80%. Es decir, empezó antes la guerra con Ucrania, digamos. Claro, no, empezó la crisis del propio plan del Fondo Monetario, que puede imponerse solo con los tanques en la calle, empobreciendo a la Argentina más de lo que está. Y creo que el pueblo argentino no está dispuesto a aceptar eso. Vamos a pasar por una etapa totalmente convulsiva. Y nosotros en ese campo estamos luchando por un paro nacional y un plan de lucha. Lo ha planteado la unidad piquetera con Eduardo Belibón y a la propia CGT, reclamándole que intervenga en la crisis. La CGT es de los trabajadores, no es de 4 burócratas. Entonces nosotros apelamos a los sindicatos para que se unan al trabajador desocupado y vayamos a la lucha a defender el salario, los puestos de trabajo, el sistema previsional, la salud del pueblo argentino y, naturalmente, esa es la condición para constituir una salida desde el campo de los trabajadores. ¿Todo en el ámbito de la democracia? Absolutamente. Yo creo que los que están permanentemente cercenando la democracia son los que gobiernan para los capitalistas. Néstor, te agradezco mucho, como siempre, tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias a vos, Enrique. Néstor Pitrola, hombre del Partido Obrero, clarito en función de todo un escenario político que se manifiesta extraño, raro, convulsionado y preocupante. Vamos a la pausa. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguimos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Recién lo escuchábamos a Néstor Pitrola con un discurso, con unas palabras sumamente fuertes y que tenían que ver con un lugar del Frente de Todos, si se quiere, muy a la derecha, ¿no? No es lo que por ahí muestra la dirigencia y en particular la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo concreto es que
como hacemos esto habitualmente, la idea es que escuchar a todas las voces. Me acompaña el diputado provincial Juan Gómez Parodis, que calculo que, como decíamos también, el ámbito de la provincia de Buenos Aires es un lugar en donde hay mucha política, y en particular en el ámbito de la legislatura bonaerense. Gracias por tu presencia acá, Juan. Muchas gracias por la invitación. Contame un poco, ¿cómo está funcionando la legislatura provincial? Digamos, en donde me parece que ahí hay una dinámica de paridad, algo que sorprende, digamos, ¿no? No es tan sencillo llevar adelante un proyecto, digamos, y que todos estén de acuerdo, ¿no? Sí, la fotografía de las últimas elecciones dejó una legislatura con paridad, con representación de nuevos bloques, con un crecimiento de otras fuerzas y la necesidad de generar acuerdos para poder avanzar. Pero bueno, por suerte se está trabajando en comisiones, tomó una dinámica de trabajo importante la legislatura en estos últimos meses y la idea es poder avanzar con proyectos que tengan que ver, por lo menos de nuestro lado, al Frente de Todos, con la agenda que nos parece más prioritaria y lo que yo vengo trabajando, que tiene que ver con la producción y el trabajo, que nos parece que es lo fundamental en el momento que está viviendo la Argentina. Yo te escuchaba a vos en función de esto de una agenda que hable mucho del trabajo y en particular del trabajo joven. Hoy a un joven le cuesta demasiado conseguir un trabajo y si lo consigue es un trabajo precario y en ocasiones no solo eso, sino que también los sueldos son bastante bajos y te manifestaba esto en función de que uno escucha, de hecho uno lo escuchó al presidente en estos días y a distintos dirigentes, en donde tenemos una economía que está creciendo, digamos, pero eso no se refleja en el bienestar de lo laboral, ¿no? La base es que nosotros teníamos el salario en dólares más alto de América Latina en el 2015 y terminamos el 2019 con el anteúltimo, ¿no? Entonces venimos muy atrás en esa carrera. Y es cierto que se viene creciendo, la Argentina está exportando mucho, hay sectores de la exportación que tuvieron un salto muy importante, pero también es cierto que todavía cuesta que eso llegue al trabajador, fundamentalmente a la trabajadora, porque pulverizaron el poder adquisitivo del salario. Parece que la iniciativa más importante tiene que ir en relación a eso, a recuperar el salario para poder recuperar también el consumo y que la Argentina crezca no solo por las exportaciones, sino también porque la clase trabajadora pueda consumir, pueda impulsar el motor de la economía, iniciativas como el adelantamiento del salario mínimo vital y móvil, la actualización del salario. Hay sectores que plantean la necesidad también, y me parece que es importante, de un aumento salarial por decreto. Me parece que el desafío más importante tiene que ver con incrementar el poder adquisitivo del salario. Desde la legislatura, el proyecto que yo presenté del apoyo al empresariado joven tiene que ver también con que se generen nuevas unidades productivas. ¿En qué consiste ese proyecto? Un impulso a que los jóvenes empresarios de la provincia de Buenos Aires, a través de acceso a crédito, a través de financiamiento de los fondos que tiene la provincia de garantías, a través de exención impositiva, puedan desarrollar nuevas empresas de todos los rubros de la economía. Porque lo que pasó con el macrismo, pero también lo que pasó con la pandemia, significó un cierre de muchas empresas y nosotros solo vamos a poder generar empleo de calidad genuino si generamos nuevas unidades productivas. Y ahí nos parece importante que el Estado acompañe a esos jóvenes que tienen la voluntad. Muchas veces se nos plantea que el único camino es Ezeiza, que la juventud, el único destino que tiene en nuestro país es irse. Y hay un montón de jóvenes que invierten, que quieren apostar. ¿Y en qué está abocada parte de la juventud, al menos esta que tiene iniciativa empresarial? ¿En qué está abocada en fomentar o inducir, digamos? Porque calculo que el formato de trabajo con el tiempo va cambiando. De hecho, hoy estamos en otro momento, ¿no? Sí, me parece que hay distintos intereses, distintas formas de organizarse, distintas realidades, pero es importante que haya un Estado presente que acompañe ese proceso
y esa voluntad de la juventud de organizarse para transformar la realidad económica de la Argentina, ¿no? Si hay una juventud que quiere tener un proyecto económico, que quiere invertir, que quiere desarrollar su proyecto de vida y viene un modelo económico que atenta contra el desarrollo de la industria nacional, va a ser muy difícil que eso tenga continuidad. No, bueno, en el tiempo. eso por ahí encaja en lo que tiene que ver con una política general, digamos, en donde haya un acuerdo político más que nada, en donde esto sea transitable de acá a un par de años y no que venga otro gobierno y esto cambie, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se dio, y recién se lo preguntaba a Pitrola en el bloque anterior, una situación que planteó la propia vicepresidenta en función de las organizaciones sociales, y quizás esto viene a cuenta con esto del trabajo que vos manifestás. ¿Qué mirada tenés acerca de ese planteo que manifestó, en donde, digamos, no sé si atacó, pero sí puso sobre la mesa una discusión que no estaba de las organizaciones sociales y el trabajo? Parece que en los días posteriores se intentó decir que Cristina atacó a las organizaciones sociales o a la economía popular, pero lo que hizo Cristina fue poner en cuestionamiento a una política pública, que es el programa Potenciar Trabajo, que tiene 1.200.000 beneficiarios, y en todo caso los funcionarios que la implementan, ¿no? Lo que plantea Cristina es que el Estado necesita tener un rol más activo y garantizar políticas que sean universales. Primero, que el Estado necesita tener un rol más activo en la generación de empleo, ¿no? En la generación de empleo como se pudo desarrollar en los gobiernos de Néstor y de Cristina, poder generar una estructura económica que incorpore a millones de trabajadores al empleo registrado. Pero por otro lado, puso en cuestionamiento la metodología de esa política, ¿no? Porque es necesario que el Estado avance en políticas más universales, como la asignación universal por hijo, se está planteando la idea de un salario universal. Bueno, herramientas que a partir de la estructura que tiene el Estado, a partir del ANSES, distintas... O sea, ¿acordás con lo que manifestó? Sí, por supuesto. Me parece que dio en la tecla porque es cierto que en los gobiernos liberales son los que se implementaron ese tipo de políticas para poder paliar la destrucción del aparato productivo en la Argentina. Yo no me resigno a que una Argentina con los recursos naturales como tiene nuestro país, con litio, con petróleo, con alimentos, tenga que resignarse a que millones de argentinos vivan bajo la línea de subsistencia. ¿Vos cómo ves esta situación del Frente de Todo, en donde la gente común observa una disputa permanente y como que eso atenta con la gobernabilidad, digamos? ¿Vos cómo lo asentís a esto? Bueno, es evidente. Me parece que es importante que la discusión política dentro del Frente de Todos se dé en el marco de debate de ideas y de propuestas y de ver cómo cumplimos con el contrato electoral con el que la gente nos honró en el año 2019, digamos. La sociedad argentina decidió votar al Frente de Todos con la expectativa de modificar lo que fue el macrismo y su desastre económico. En algunas cosas logramos cumplir los objetivos, pero en una gran cantidad de cosas todavía tenemos deudas pendientes. Me parece que la discusión es sana cuando se debaten proyectos, se debate si el potenciar trabajo o el salario universal, se debate cuál es el rumbo económico, cómo se cuidan los dólares para fomentar la producción. Esas son las discusiones que se tienen que dar. Me parece que cuando las discusiones van al terreno personal, a la disputa de dirigentes, a los nombres, lamentablemente estamos muy alejados de lo que demanda la sociedad en un momento muy complicado de la Argentina y del mundo. Salimos de una pandemia, estamos atravesando una guerra en Europa, una situación de hambre en una gran cantidad de países del mundo, producto también de la guerra, y la discusión tiene que estar orientada a ver cómo resolvemos los problemas. Pero lo hablan para adentro esto, digo, porque pareciera que la discusión siempre se da para afuera, ¿no? Bueno, en los distintos ámbitos yo creo que se da la discusión y lamentablemente a veces está más presente en los medios de comunicación que en los ámbitos de discusión política. Ahí el general Perón decía que cada peronista tiene el bastón de mariscal en su mochila y bueno, parece que
cada uno de su lugar tiene que aportar para que las discusiones se den en los ámbitos de construcción política. No te tengo que contar a vos cómo fue la mirada que Pitrola desde la izquierda tiene hacia adelante, pero sí vos contame qué mirada vos tenés hacia adelante desde tu perspectiva peronista, obviamente, ¿no? Bueno, me parece que la Argentina tiene condiciones para desarrollar un modelo económico de pleno empleo, de crecimiento. Tenemos recursos naturales, tenemos una capacidad científica, tecnológica muy importante, tenemos una información muy importante en nuestro pueblo, y me parece que el futuro viene por ese lado, ¿no? En poder encaminar a la Argentina en un rumbo de crecimiento y de industrialización. Tenemos que garantizar un rumbo que no se modifique en los próximos años, porque viene un gobierno que apuesta a la timba financiera, que apuesta a endeudarnos, que apuesta a que la Argentina no tenga una acción soberana de su propio destino, ¿no? Me parece que tenemos las condiciones para tener una Argentina distinta, y que ese es el camino y ese es el futuro. Pero vos no desconocés, digamos, que hay como una preocupación por parte de la sociedad, porque la inflación es algo que no se puede controlar, al menos hasta ahora, digamos, el dólar, que es algo que está en la mesa cotidiana de toda la gente, en donde parece que sube desmesuradamente, todas esas cuestiones, los sueldos son bajos, los salarios bajos, digamos, pero, como decíamos al principio, hay como una especie de crecimiento, pero que no se refleja en el bienestar de la gente. En ese marco, digamos, ¿hay que ser optimista? Sí, yo creo que tenemos que ser optimistas porque tenemos condiciones como para tener una Argentina distinta. Es evidente que lo más complicado que sufrimos en términos económicos es la inflación, ¿no? Porque afecta al laburante fundamentalmente, ¿no? Porque lo que más sube en términos inflacionarios es alimento, y las personas que menos ganan en su laburo son las que más gastan en alimentos, o los jubilados los que más gastan en medicamentos, que también es otro de los rubros que crece mucho. Tiene que ver también con una Argentina terriblemente endeudada, tiene que ver con una Argentina que lamentablemente hoy está pagando las consecuencias de un préstamo al Fondo Monetario Internacional que se tomó y no sabemos para qué. Por eso es muy importante iniciativas como la que se está discutiendo en el Congreso Nacional, de recuperar la plata de los sectores que utilizaron el préstamo del Fondo Monetario para fugarlo al exterior y pagar el crédito con esos recursos, porque un país que no genera dólares y que encima tiene que pagar, que los debe, eso atenta contra nuestra moneda y es gran parte el responsable también del proceso inflacionario que hoy se vive en la Argentina. Te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Juan Gómez Parodi, diputado provincial del Frente de Todos, con la mirada que tiene desde el oficialismo provincial. Tras la pausa continuamos con este Aciertos y Errores. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Hoy damos un paso más para tu seguridad y la de tu familia. Comenzamos con la implementación del anillo digital, que son cámaras y lectores de patentes que vamos a poner en los principales accesos a 3 de febrero. El primero va a estar acá, en Triunvirato y El Payador, en Villa Bosch, límite con San Martín, para que los vehículos con pedido de captura no puedan ingresar ni salir del municipio. Seguimos invirtiendo en tecnología para cuidarte en tu barrio. Último bloque de este Aciertos y Errores, que viene con una dinámica, si se quiere, de la política. Pero como siempre, uno vuelve a su primer amor. Me acompaña nuevamente la doctora Amelia Franchi, que ustedes saben, los doctores también se enferman. Estuvo enferma la doctora, así que... ¿Me extrañaste? Mucho, usted no sabe.
Y me acompaña, no vino sola, vino acompañada, vino con la licenciada Marcela Naseuski, creo que lo dije bien, es psicóloga, y la idea es que charlemos un rato acerca de lo que se ha hablado mucho, porque vamos a seguir con la temática, si se quiere, política, de la ley de salud mental, algo que viene dando mucho que hablar, pero Sí. como yo voy a ser una especie de presentador e intérprete de lo que digan ustedes, les dejo en sus manos. Amelia, Bueno. gracias por su presencia nuevamente aquí. Y Gracias, Marcela. Gracias también. ¿eh? La verdad que el tema es muy interesante, está muy candente. Marcela fue ex jefa del Servicio de Salud Mental de uno de los más grandes de la región sanitaria, que es el Hospital Eva Perón, y es doctoranda en salud comunitaria. La verdad que el tema es muy duro porque hay muchas visiones y muchas discusiones, y lo que está pasando en comunicación, que se escucha en distintas formas, pero nadie va, digamos, a lo real, de qué se trata esta ley. Claro, y no se escucha perdón, No se escucha al que no sabe. No solo al que sabe, sino porque yo escucho que hablan muchos acerca de, pero se interpreta también al damnificado, en este caso. Exacto. El tema puntual se habló mucho, la madre de Chano, que es el cantante, Claro, ¿no? Que lo puso fue la sobre que dio un discusión. poco, puso sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, hable usted que sabe, licenciada. Bueno, gracias por la invitación y también por la posibilidad de estar acá con ustedes y bueno, tratar de transmitir lo más claro posible un tema que es importante y que cada vez realmente está tomando mayor relevancia. A ver, la ley de salud mental es una ley que ya tiene sus años, tiene más de 10 años, pero actualmente y cada vez más se hace bastante candente algunas de las dificultades que presenta, no sé si la ley o más bien la posibilidad de instrumentar la ley. La ley de salud mental, hoy en día, en general, todos los sectores que están en el tema de la salud mental hay bastante consenso con algunos puntos. ¿Por qué? Porque en principio yo creo que lo más importante de la ley es que es una ley que está considerada de orden público. O sea que se considera que es central es un derecho, o sea, la salud mental a partir de la ley es un derecho de todas las personas de este país. Hay que ver si eso se cumple o no. Pero, digamos, creo que no, pero bueno. El espíritu de la ley sería poner como en tela, digamos, que es un derecho. Que es un derecho, exacto. Y que todas las personas tendrían que poder tener acceso a un tratamiento para su sufrimiento psíquico, ¿sí? O sea, eso es como lo primero. Lo básico. Después la ley plantea, digamos, distintos temas que son muy importantes, algunos que con el mero hecho, digamos, de haberlos dictaminado, están resueltos, como por ejemplo la posibilidad que las jefaturas de servicio de salud mental no sean ocupadas solamente por profesionales médicos psiquiatras, sino que cualquier miembro del equipo de salud mental que tenga los conocimientos necesarios puede llegar a ocupar esa función. Eso es lo que dice la ley. En uno de esos artículos... Sí. Para hacer una diferenciación, hace muchos años atrás, para que vos puedas internar a alguien, se necesitaba la firma de 2 psiquiatras. Hoy la ley hace un cambio en esto, a raíz de esto. Claro. O sea que uno podría internarse por voluntad propia. No, siempre por voluntad propia, pero lo que te quiero decir es cómo fue cambiando. No siempre. Eso es por a ahí veces como si hay riesgo contra terceros, no, por supuesto. Es así. Entonces, la ley dice, cualquier miembro del equipo de salud mental puede ser jefe de un servicio de salud mental. Eso lo cambió, lo dice la ley, ya está. Ahora, las otras cosas que dice la ley no son tan sencillas porque hace falta asignación de recursos para que se cumpla lo que dice la ley. Entonces, una de las cosas que también, la cuestión central, digamos, de la ley es que apunta a la desmanicomialización. ¿Qué quiere decir? Que los tratamientos en salud mental con las personas que necesiten estar internadas no se cumplan en tratamientos larguísimos, internados en un psiquiátrico que queda alejado de la familia, etc. En eso, o sea, la desmanicomialización, es decir, la posibilidad de que la persona tenga una internación si la necesita, pero breve y cerca de su casa, es, digamos, lo que dice la ley. Y en eso todos los que estamos trabajando en este área, aún la persona, digamos, el psiquiatra que por ahí más biologicista o que tiene una visión más, digamos, clásica de la salud mental, también está de acuerdo. Hoy digamos, es un consenso que
digamos, lo mejor es internaciones breves cercanas a, digamos, al lugar de residencia. Eso es como el espíritu de la ley, ¿sí? Ahora, la ley no dice que no se puede internar a nadie. Este es el conflicto. Sino que para que una persona se interne, o puede ser voluntariamente, o sea, alguien que dice, bueno, no, estoy muy mal, estoy al borde, digamos, de una crisis de angustia, estoy al borde del suicidio, etcétera, voy a una institución y pido que me internen, o una opción. O mi familia me lleva acompañándome. O mi familia me lleva, etcétera. Pero si la persona, digamos, si el equipo interdisciplinario que lo recepciona a esta persona que va a una guardia, por ejemplo, no puede objetivar un concepto que dice la ley, pero que es muy complejo, que es el de riesgo cierto e inminente. No la puede internar involuntariamente. O sea que el equipo profesional, el psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social o la enfermera, tiene que objetivar que esa persona, digamos, tiene un riesgo cierto, o sea que no hay dudas, e inminente. O sea, sale de la consulta y si yo no la interno, no sé, se tira de un séptimo piso. Pero eso ahora, es complejo de verificar. El tema es complejo de verificar, o sea, pero no dice que no se puede internar, que se puede internar, pero en determinadas condiciones. Ahora, lo que dice también es que eso lo tiene que determinar un equipo, que no siempre hay un equipo en los lugares. En algunos lugares, en todos lados, ¿no? Exactamente. Primero no siempre hay los lugares. Exactamente. Primero no siempre los Por lugares. ejemplo, te hago una pregunta. ¿Hay algún lugar de internación para niños en la provincia de Buenos Aires? Para niños, no. O sea, el único lugar de internación por salud mental es en La Plata, público. Después hay lugares privados. Sí, privado, pero público como derecho de un niño. No hay ni guardias. No hay pero guardias ahí hiciste una mención. ¿Y la ley contempla el lugar privado también? La ley contempla. Al lugar privado también, digamos. O sea, el lugar privado tampoco puede internar salvo que esté en riesgo cierto inminente. El tema, para mí, que es o sea, ya de por sí es un concepto que no es fácil, digamos, de objetivar, pero bueno, pongamos que se puede hacer. El tema, que con el tema del consumo problemático, las llamadas adicciones, la persona, cuando no está bajo los efectos del consumo, por ahí no tiene riesgo cierto inminente, está en su sano juicio, no hay angustia, no hay ideas de suicidio, no hay ideas autolesivas, etc. Pero sale de la consulta, va a consumir y en media hora sí lo va a tener. Pero cuando fue, digamos, objetivado en su momento, no lo tenía porque no había consumido. ¿Y entonces? Entonces, o sea, ahí es el tema. Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo teníamos a una paciente que estuvo internada en la sala de internación de salud mental del hospital de Eva Perón, que se había tirado de un 8º piso, tuvo suerte, digamos, por distintas circunstancias, apenas un rasguño porque cayó en un techito, etc. Pero ella no tenía, o sea, ella no se quería morir, ni se quería matar. O sea, estaba bajo los efectos de lo que había consumido. Exacto. Y ahí es donde tiene que estar el ojo del equipo. Nosotros? Exacto. Entonces, esa chica, después de todo eso, se había tirado de un 8º piso. Pasó el efecto, pasó la abstinencia y se quería ir. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos ir o pensamos? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí es donde interviene como el trabajo más fino. Ahí es el trabajo con el paciente para que el paciente quiera internarse, pero para eso tiene que haber un lugar de internación amable, que lo escuche, que trabaje esa problemática, que trabaje con la familia, porque para que el paciente elija el tratamiento, ¿se entiende? Y eso en general, sinceramente, en mis años de experiencia, que hace, 30 años que estoy en el tema, sucede. Si uno ofrece un dispositivo, digamos, de escucha a la persona, a la familia, etc. Además creo que es fundamental tener equipo interdisciplinario. No se trabaja con médicos solo, es un equipo interdisciplinario. Ni con psicólogos solos, o sea, ni con psicólogos solos ni con médicos solos, un equipo interdisciplinario. Una figura clave es la enfermera, la enfermera, ¿cómo se dice? Enfermeras o enfermeros, ¿no? Marcela, muchas gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, muy clara y la verdad que, bueno, aclara un poco más sobre
lo poco claro que está esto de la ley de salud mental. Gracias. Seguimos con el COVID, ¿no? Seguimos cuidándonos. Con el COVID, pero además hoy ya se confirmó el 6º caso del simio, de la viruela simia en Córdoba. Primer caso de Córdoba. Bueno, así que... Ya hay uno en Mendoza, uno en Córdoba. Tenemos 6 en total en nuestro país. Por el momento todos epidemiológicamente en investigación y son todos que vienen de viajes. 5 de ellos vienen de viajes. ¿Nos vemos la semana que viene? Dale. ¿Va a venir? No si se no viene el COVID y no viene la viruela, dale. Gracias a las 12. Nosotros nos vamos con un poquito de música y bueno, qué mejor tema que el señor Charly García con La Ruta del Tentempié. El hombre se tiraba también. Vas a saber los motivos que lo llevó a eso, ¿no? Nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.